La lluvia comenzaba a caer cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Adrián. Llevaba en mis manos una charola con un pastel, cuidando que los arándanos espolvoreados con azúcar no se estropearan durante el trayecto. El chofer me ayudó con las bolsas, una con regalos, otra con provisiones, y me deseó una feliz Nochebuena antes de alejarse. Me quedé parada en el porche con el aliento escapando en el aire fresco, mientras la luz cálida se colaba por las cortinas de la casa. Por un instante casi me sentí bienvenida. Cuando Adrián abrió la puerta, su rostro mostró sorpresa, como si hubiera llegado sin avisar. Mamá dijo, con un entusiasmo que sonaba forzado. Desde el interior se escuchaba el murmullo de villancicos, risas de niños, el tintineo de cubiertos. ¿No recibiste mi mensaje? ¿Qué mensaje?, pregunté, esbozando una sonrisa. Se rascó la nuca. Este año solo somos nosotros. Los niños están cansados. Celeste lleva todo el día cocinando. Queremos algo tranquilo. Tal vez la próxima. Parpadeé pensando que no había escuchado bien. Pero Adrián traje el pastel. Siempre te... Lo sé, mamá. Fue un detalle lindo de tu parte. Extendió las manos tomando la charola con suavidad. Sus dedos rozaron los míos y luego los soltó. ¿Lo disfrutaremos por ti? ¿Sí? Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. El calor que salía por la puerta se desvaneció cuando dio un paso atrás. Vi la mesa a sus espaldas ya puesta. 4 platos. Ninguna silla libre. Sonrió de esa manera cortés, y antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta. El cerrojo hizo un clic. Me quedé ahí un buen rato, el frío colándose por mi chamarra, los guantes rígidos, alrededor de las asas de la bolsa de regalos. A través de la ventana vi a Celeste levantar una copa, los niños riendo, mientras la música volvía a sonar. Me di la vuelta lentamente la luz del porche, apagándose a mis espaldas mientras bajaba los escalones. Las luces traseras del taxi aún eran visibles en la esquina. Grité tras él mi voz, apenas un susurro en la lluvia. Espere. El chofer me vio y se orilló. El departamento estaba en silencio. Cuando entré solo, el zumbido del calentador y el suave clic de la puerta al cerrarse. Dejé la bolsa de regalos junto al perchero aún llena. La salsa de arándanos se había ladeado en su envase, dejando una mancha rojiza en el interior de la bolsa. Me quité la chamarra, los zapatos y la bufanda en silencio. Cada movimiento cargado de algo que no podía nombrar. El pastel de arándanos ya no estaba. Eso pesaba más de lo que quería admitir. Caminé por el departamento, por instinto, encendiendo una lámpara en la cocina, abriendo el refrigerador, guardando los envases que había preparado con tanto cuidado. Zanahorias glaseadas, camotes asados, relleno con nueces y hierbas. No había escatimado en nada. Hasta preparé ejotes con almendras tostadas, como le gustaban a Celeste, aunque nunca me lo agradeció el año pasado. Me senté en la pequeña mesa del comedor y miré el lugar que había puesto para mí más por costumbre que por esperanza. Sin velas esta noche, sin música, solo un plato y una botella de sidra cerrada. El celular en la encimera no se movió, ni una llamada, ni un mensaje. Lo tomé de todos modos, revisé la pantalla. Nada. Mi mano bajó al cajón junto a la mesa. Lo abrí sin pensar y vi un sobre color crema grueso con una dirección extranjera grabada. Había llegado hace unas semanas, reenviado desde un apartado postal que no usaba en años. El nombre en la esquina me sorprendió entonces. Es Estudio de Maître Lafon, París. No lo había abierto. Pensé que era un error. O peor, otra de esas cartas en cadena disfrazadas de correo legal. Pero ahora en la quietud se sentía más pesada que antes. La tomé. Le di la vuelta. El sello estaba intacto. Era algo al menos. Algo que no me había dado la espalda esta noche. Tomé el abrecartas.
Lo deslicé limpiamente por el doblez. Dentro había una sola hoja de papel y el nombre de mi tía. Hacía años que no pensaba en ella. Antes de que siquiera desempacara una maleta en San Miguel de Allende, vivía de ellas. Durante 29 años, estuve más en el cielo que en la tierra vuelo 148 a Copenhague, 331 a Sao Paulo, ojos rojos a Tokio y de regreso antes de que terminara la semana. Solía decir que crié a Adrián a 30,000 pies. No estaba lejos de la verdad. A los 12 años tenía más sellos en su pasaporte que la mayoría en toda su vida. Veranos en Madrid, fines de semana largos en Vancouver, escalas que se convertían en pequeñas aventuras. Cuando era pequeño, me esperaba junto a la ventana, pegando su rostro al cristal cada vez que un avión pasaba por encima. Todavía recuerdo sus dibujos pegados en el refrigerador, aviones rudimentarios, siempre con una pequeña figura saludando desde la ventanilla. «Esa eres tú, mamá», solía decir. No era una vida común. Me perdí obras escolares y reuniones con maestros, pero estuve ahí cuando importaba. Nunca dejé que se sintiera solo. Los cumpleaños siempre se celebraban, aunque a veces llegaban un día antes o después, con recuerdos y cuentos de lugares lejanos. Y cuando decidió quedarse en tierra, convertirse en asesor hipotecario y formar un hogar con Celeste, lo apoyé también. Le di el enganche para su primera casa sin preguntas. Pagué la terapia física de Celeste después de su cirugía, aunque insistían en que podían arreglárselas. Nunca llevé la cuenta. Nunca les recordé lo que había dado. No era el tipo de madre que quería ser. Pero sentada en esa silla, con la carta abierta y la cena intacta, enfriándose en el refrigerador, comencé a preguntarme si mi apoyo silencioso solo me había hecho invisible. Adrián nunca preguntó cómo logré todos esos años. Nunca supo de las noches que dormí en salas de descanso para ahorrar dinero, las guardias extras que tomé para cubrir sus cuentas. Hice que todo pareciera fácil, tal vez demasiado fácil. El papel era más pesado que la mayoría del tipo usado para cosas oficiales. Mi nombre escrito con tinta azul aparecía 2 veces, una en el sobre, otra en el encabezado. Señora Leonor Maris, lamentamos informarle del fallecimiento de su tía Estela Morán. No había escuchado ese nombre en voz alta en 2 décadas. Estela era la hermana menor de mi madre, la que se fue a Francia a los 25 y nunca miró atrás. Recordaba su perfume algo cítrico y cómo solía enviar postales sin dirección de retorno. La última llegó después de que nació Adrián. Había escrito: «El mundo es demasiado grande para quedarse pequeño, querida. No dejes que nadie te haga chiquita». La carta explicaba que Estela había dejado un departamento en París, una cartera modesta de inversiones e instrucciones específicas de que viajara en persona. Yo era su única heredera. Había documentos que firmar, pertenencias que organizar y algo descrito como materiales sellados para recibir en privado. El notario Maître Lafont ya había organizado mi viaje si lo confirmaba. La leí 2 veces antes de dejarla en la mesa. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Afuera una sirena pasó y se desvaneció en la noche. Era absurdo en realidad. No había subido a un avión en años, no desde que me jubilé. Mi pasaporte estaba en el fondo de un cajón. Y aún así, pensar en París, en Estela, despertó algo que no sentía desde hacía mucho. Curiosidad. Un destello de vida. Miré el reloj. Medianoche, la Nochebuena, había pasado sin una sola llamada. Adrián ni siquiera mandó un mensaje. Seguía esperando una disculpa que no llegaría. La carta estaba abierta, junto al vaso de sidra, a medio tomar su promesa, descansando entre la pérdida y la posibilidad. Toqué el borde del papel, siguiendo la firma, y pensé en las postales de Estela. El mundo es demasiado grande para quedarse pequeño. Di vuelta a la página, notando una nota final en negritas. El contacto debe hacerse directamente solo herederos.
La oficina olía ligeramente a papel viejo y lluvia. Me senté frente a Maître Lafont, el notario, cuyo nombre vi en el sobre mientras ajustaba sus lentes y estudiaba el expediente frente a él. Hablaba inglés, con el ritmo cuidadoso de alguien que había practicado cada palabra. Señora Maris comenzó, debo decirle algo antes de proceder con las firmas. Abrió una carpeta y vi mi nombre impreso en varios documentos, cada uno sellado y fechado antes del fallecimiento de Estela. Luego otro nombre, el de mi hijo. Su hijo, el señor Adrián Maris, contactó nuestra oficina 2 semanas después de la muerte de la señora Morán, dijo con suavidad. Afirmó que usted ya no era capaz de manejar sus propios asuntos. Presentó documentos médicos para respaldar su declaración. Pero eran falsos. Las palabras cayeron como piedras. Mantuve mis ojos en la mesa siguiendo las vetas de la madera con el pulgar. Dijo que no estoy capacitada, Lafont asintió. Intentó presentarse como su representante legal. Afortunadamente la señora Morán anticipó algo así. Fue precisa. Pasó otra página. La letra de Estela, elegante y fluida, llenaba una carta dirigida a él. Si alguien más que Leonor intenta reclamar mi herencia, asume malas intenciones. Verifica cada hecho. Ella está en pleno uso de sus facultades y espíritu. No confío en nadie más con lo que he construido. Lafont levantó la vista. Su tía fue meticulosa. Proporcionó declaraciones certificadas, incluso grabó un mensaje antes de su fallecimiento. Ella le tenía mucho cariño. Por un momento no pude hablar. No me había dado cuenta hasta ahora cuánto necesitaba que alguien creyera en mí sin pruebas. Estela lo había hecho desde el otro lado del océano. No entiendo por qué haría eso. Dije al fin, aunque lo entendía. El dinero hace a la gente valiente y cruel. El notario cerró la carpeta y deslizó otra hacia mí. Estos son los documentos de herencia confirmados. El departamento, las cuentas, las instrucciones. Todo está a su nombre ahora. Miré el bolígrafo junto a los documentos. Mi mano tembló ligeramente al tomarlo. Afuera, las campanas de una iglesia comenzaron a sonar resonando en el aire gris de París mientras firmaba mi nombre. El chofer me ayudó a subir mis maletas por la estrecha escalera, 3 pisos en total. El edificio era antiguo, pero impecable, con barandales de hierro pulidos hasta brillar suavemente y paredes pintadas de un crema cálido que atrapaba la luz de la tarde. Dudé frente a la puerta. La llave de latón giró con facilidad. Olía ligeramente a lavanda y cera para madera. No estaba rancio, sino preservado, como si alguien hubiera mantenido el lugar listo para mí. Entré a la sala principal y la luz me golpeó primero suave, dorada, generosa. Ventanas anchas daban a un pequeño balcón de hierro que miraba hacia una calle tranquila bordeada de árboles aún aferrados a sus últimas hojas. El departamento era modesto, pero lleno de intención. Un sillón azul junto a la ventana, pilas de libros en mesitas, una taza de té en un platito limpia y seca, como si alguien hubiera planeado usarla otra vez. Entonces las vi fotografías, metidas en el marco del espejo, ordenadas en estantes colgadas en cordeles sobre el escritorio. Fotos mías de niña en Oaxaca, como joven en uniforme de sobrecargo. Una de Adrián de pequeño acurrucado en mis brazos en el aeropuerto. También había postales, las que envié hace años. Notas que apenas recordaba haber escrito. Ella las había guardado todas. En la mesita junto a la cama había un sobre con mi nombre en la letra de Estela. Me senté antes de abrirlo. Leonor, pasaste tu vida volando. De un lugar a otro, de un deber a otro, dando sin pausa. Pero ahora has llegado. Que este sea el suelo que te reciba, no porque necesite algo de ti, sino porque te ve, todo de ti. Todo esto es tuyo porque nunca fuiste pequeña en mis ojos. Con cariño, Estela. El papel tembló ligeramente en mis manos. Lo doblé
y lo sostuve contra mi pecho por un largo rato. Más tarde, desempaqué despacio una cosa a la vez, colocando todo donde sentía que debía estar. Cuando tomé las cortinas para abrirlas por completo, vi mi reflejo en el espejo quieta. Y por primera vez, sin esperar. El banco estaba en una calle tranquila, cerca del Zócalo, entre una florería y una tienda de libretas encuadernadas a mano. La cita ya estaba programada. Estela lo había organizado todo meses antes de su partida. La mujer que me recibió fue amable, eficiente y respetuosa, con esa calma que tienen los mexicanos al manejar asuntos importantes. Se llamaba Consuelo. Me ofreció un té antes de empezar. Lo rechacé. Mis manos estaban firmes, pero no confiaba en mi voz todavía. Consuelo abrió una carpeta de cuero y explicó los detalles de la herencia de mi tía. Propiedades, participaciones modestas en varias empresas, dividendos reinvertidos durante décadas. Todo estaba diseñado para crecer lentamente y con seguridad, protegido de impuestos, intocado por riesgos. La señora Morán fue excepcionalmente organizada, dijo deslizando los papeles hacia mí. El portafolio ha madurado durante 40 años. El valor actual es de poco más de 170 millones de pesos. Miré la cifra. Nunca había visto tantos ceros en una página que no fuera una novela. Los activos líquidos están disponibles de inmediato. Continuó. El departamento está completamente pagado. Las cuotas de mantenimiento están cubiertas por 3 años. Usted es la única beneficiaria. Asentí, porque las palabras se sentían peligrosas en ese momento. Temía que si hablaba, diría algo absurdo, o peor, comenzaría a llorar. En cambio, firmé los documentos necesarios, mi firma trazando cuidadosamente cada página. Consuelo se levantó para acompañarme a la salida. Si necesita algo más, señora, estamos a su disposición. Le agradecí. Y salí a la calle, la carpeta pesada en mi bolsa. El aire de la Ciudad de México se sentía diferente, ahora más fresco, más ligero, real. No llamé a Adrián, no envié un mensaje, no actualicé mi número ni le dije a nadie en casa dónde estaba. No había explicaciones que dar, ya no. Esa tarde caminé por el mercado de la Merced y compré un bolillo fresco, un trozo de queso y una botella de vino tinto. No pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que finalmente en silencio había regresado a mí. El primer mensaje llegó 3 días después de firmar los documentos finales. Solo una llamada perdida, sin buzón de voz. Luego otra y otra. Para la quinta, dejé de mirar la pantalla cuando vibraba. El nombre de Adrián aparecía y lo dejaba desvanecerse. Lo que tuviera que decir ahora podía esperar para siempre. Luego llegó el correo. El tono de Celeste era suave, pulido como una disculpa pública, escrita para una sola persona. No quisimos herirte. No fue personal. Solo necesitábamos una Nochebuena tranquila este año. Espero estés bien. Dinos dónde estás. Estaba firmado con cariño Celeste, como si esas letras pudieran tapar el sonido de una puerta cerrándose en mi cara. No respondí. En cambio, llamé a mi abogado en San Miguel de Allende y pedí una revisión completa de mi testamento. Adrián sería eliminado de cada documento, sin seguros, sin propiedades, sin cuentas. El departamento iría a una fundación para mujeres sin un lugar a donde ir como me sentí esa noche. Los formularios llegaron por mensajería 2 días después. Los leí con cuidado, tomé mi tiempo antes de firmar. No lo hice con enojo. No era venganza. Era una corrección. No habría confrontación, ni última llamada, ni monólogo dramático. Solo una línea trazada donde debió haber estado hace años. Envié los documentos de vuelta con el mismo silencio que había recibido por tanto tiempo, el tipo de silencio que es cortés, practicado y absoluto. A la mañana siguiente borré el número de Adrián de mi teléfono. Aún guardaba la foto de él de bebé en mi cartera. Esa parte de él
nunca me había lastimado, pero el hombre en que se convirtió el que falsificó mi nombre para robar un futuro al que no tenía derecho, ya no sería bienvenido en el mío. Esa tarde me paré junto a la ventana del departamento en Coyoacán, viendo los tejados brillar anaranjados bajo el sol poniente. El cheque fue enviado un lunes, 1,000,000 de pesos transferidos directamente a un refugio de mujeres en las afueras de San Miguel de Allende, el mismo al que solía llevar cobijas y latas durante las fiestas. No puse mi nombre en la donación. La directora lo sabría. Algunos gestos no necesitan firma. Al día siguiente empaqué una caja pequeña. Dentro puse 5 libros historias que Adrián amaba de pequeño, historias que le leía hasta que se dormía en mi pecho. Agregué un libro nuevo, algo para su hijo, mi nieto, cuyo rostro no había visto en más de un año, pero cuyos ojos recordaba perfectamente. Escribí una carta en papel crema, solo unas líneas. Querido Teo, estos libros significaron algo para tu papá alguna vez. Tal vez signifiquen algo para ti. Pase lo que pase, tú vienes del amor. Espero que lo lleves contigo. No había firma ni dirección para responder. No quería agradecimientos ni confusiones. Quería plantar una semilla nada más. En la oficina de correos, la mujer detrás del mostrador ofreció un acuse de recibo. Negué con la cabeza. No hace falta, dije suavemente. Esa tarde caminé sola por la Alameda Central. Las calles estaban iluminadas pero tranquilas. Pasaban parejas riendo suavemente bajo sus bufandas y el río de la ciudad seguía su propio ritmo lento, seguro, sin disculpas. Por primera vez en meses, tal vez años, no sentía que cargaba algo pesado. Había dado lo que tenía que dar. Había dicho lo que podía decirse sin palabras. Adrián no se había ganado mi perdón, pero su hijo merecía una oportunidad de recordarme diferente. Me senté un rato en una banca cerca de la Fuente de las Ninfas, viendo un camión pasar bajo el arco. La brisa se levantó lo suficiente para mover mi chamarra, y la ajusté no por frío, sino por comodidad. De vuelta en el departamento, me serví un vaso de vino y abrí la ventana. Desde la calle se escuchaba a un violinista tocando algo suave y familiar. Dejé que la música entrara y el pasado se quedara afuera. La primavera llegó a la Ciudad de México con una gracia que no pedía nada a cambio. Las ventanas se quedaban abiertas más tiempo. Los mercados se llenaban de color. La gente hablaba con menos prisa, como si la luz misma les recordara ir más despacio. La galería abrió en abril. Solo una sala, paredes blancas y pisos de madera que crujían si caminabas rápido. La llené con cosas que contaban historias, pinturas de mujeres que conocí en el refugio, que apoyaba bocetos que recolecté en mis viajes, una foto enmarcada de Estela en su jardín, sonriendo como si supiera que encontraría mi camino de regreso a ella. No hice publicidad, no hacía falta. La gente que debía venir llegaba. Se quedaban más de lo esperado. Hacían preguntas, dejaban notas en el libro de visitas. Alguien escribió: «Este lugar parece conocerme», antes de que hable. 2 veces por semana daba clases de idiomas en el centro comunitario. Casi todas mujeres. Algunas viudas, otras recién llegadas a la ciudad. Algunas solo cansadas de callar en el idioma equivocado por demasiado tiempo. Practicábamos palabras para el clima, la comida, las emociones. También practicábamos la risa. Una tarde, una estudiante se quedó después de clase. Una joven de Veracruz, apenas de 22, con ojos suaves y voz reservada. Dijo: «Tú estás tan tranquila, como si ya hubieras pasado por todo lo que me da miedo». Sonreí. No por orgullo, sino por reconocimiento. Es porque dejé de pedir que me invitaran, dije. Y empecé a construir donde me querían. No habló después de eso, solo asintió despacio, como quien guarda algo que necesitará después. Esa noche caminé a casa, pasando por la panadería, la florería, la señora que vende discos viejos cerca del metro.
todos haciendo algo pequeño, algo completo. Abrí la puerta del departamento, entré y encendí la luz. La foto de Adrián de pequeño seguía en mi cartera. No la había sacado, no lo necesitaba. Me serví un té, abrí la ventana y dejé que la brisa recorriera la habitación como si perteneciera ahí. Y por primera vez en años yo también.